RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Está con nosotros el economista Juan Carlos Jácome, a quien le damos la bienvenida para hablar de todo un poco en economía, pero sobre todo sobre el presupuesto general del Estado. Se dice, economista, que se ha ejecutado más del 50%. ¿Esto en qué se traduce? ¿Que sea eficiente o no para las obras, para la obra pública, para el país? Buenos días. Buenos días a todos ustedes, un gusto verlos nuevamente y siempre quienes siguen este programa en todas sus redes y a través de la radio. Esa variable de la ejecución siempre es interesante si uno la administra casa adentro, porque al final si uno es gobierno y sabe que el hacer uso eficiente del presupuesto implica inyectar esa cantidad determinada de dinero en la economía. Pero recordemos cuando una economía tiene todos estos ciclos en el flujo de caja, donde a veces tengo un déficit, no siempre la ejecución, por más que el papel diga que debí gastar $100 y me gasté 50, refleja una mala gestión, refleja capaz una ausencia de recursos que no tienes cómo colocarlos, ¿no? Entonces, creo que no siempre el juicio sobre no has cumplido lo que te decía el presupuesto a junio de este año refleja una mala gestión, probablemente refleje que hubo una brecha en la caja, que no pudiste desembolsarlo adecuadamente. ¿Y entonces en qué se traduce eso? Porque para mí es igual a mala gestión, porque se supone que tienes un plan, que tienes el déficit fiscal siempre ha existido, no es una novedad. Me refería por ministerio, por ejemplo, en materia de ejecución. Tienes ministerios que han ejecutado 20%, 30%. Bueno, a ver, probablemente ahí yo trato un poco de extrapolar esa realidad como la economía doméstica, una economía empresarial. Tú tienes una caja fija y tienes diferentes proyectos que has programado, ¿no? Si no tienes todo el recurso que tú esperabas para ese punto en el tiempo, tienes que definir en cuál te vas a embarcar porque te genera, o bien sea un mayor retorno en la economía, o un mayor retorno social, o, que no es menor, un retorno político. Al final de cuentas, todos estos elementos gubernamentales siempre tienen una máxima que al final es maximizar de alguna forma cómo calan en la población, ¿no? Entonces, yo creo particularmente que esto puede ser una mezcla de diferentes factores. Sí, capaz cierta complicaciones en contratar públicamente, que es normal en ciertas, digamos que instancias gubernamentales, pero pienso que sobre todo es la ausencia de la liquidez en caja que al final retrasa proyectos y eso hace que la foto final de ejecución luzca como aparentemente ineficiente, pero al final lo que pudo haber generado esto de aquí es la falta de recursos. Dado este descuadre puede ser entre lo que se proyecta, se ejecuta, ¿no es mejor sincerar un poco los planes del gobierno, ajustarlo realmente a esa caja posible? Sí, mira, justo hace unos días atrás hablaba con un gerente financiero, porque trato un poco de hacer algo para una comunidad en este tema, y le preguntaba algo así, vinculado al punto empresarial, le decía, a ver, ¿el presupuesto es una camisa de fuerza o es una brújula? Entonces, sí, evidentemente el presupuesto del Estado es una acción, digamos que obligatoria por todo el marco jurídico que nos gobierna, por decirlo así, y definitivamente todos lo hemos internalizado como que si fuese una camisa de fuerza, pero el presupuesto del Estado no deja de ser, no difiere de ser una brújula donde es la intención no solo de cómo vas a manejar, digamos que las finanzas públicas, sino también, y es lo más importante, recoge de alguna forma la visión del gobierno respecto de cómo va a ser su acción social económica, ¿no? Entonces, digamos que siempre el presupuesto debe ser visto como una proyección. ¿Qué es lo que ve el gobierno de? Pero no debe ser visto como una camisa de fuerza. ¿En qué sentido? Mañana, Dios no lo quiera, se desploma el petróleo y se cae a la mitad de lo que está ahorita. En ese momento, indudablemente el presupuesto no lo vas a cumplir. Se convirtió en una referencia y sobre eso vas a ir viendo cómo lo vas gestionando. Pero, ¿no? economista, sin duda alguna lo que usted señala, usted que es el conocedor, es lo más certero, pero hay cuestionamientos, por ejemplo, de las prioridades con las cuales se pueden ir ejecutando los presupuestos. Yo hace unos días conversaba con el exministro Carlos de la Torre y me decía,
cosas interesantes, valores interesantes como que, por ejemplo, en el presupuesto del 2026 se ha aumentado un 12% las asignaciones para transferencias monetarias o bonos. Sí, Esto sacrificando, por ejemplo, obra pública. ¿Qué tanta prioridad hay en poner o aumentar un porcentaje para estas transferencias monetarias? ¿Y qué tanto también hay en coherencia en dejar atrás, y veía esto no es por parte de Carlos Torres, sino en una otra investigación, que tan solo se había ejecutado el 3% en obra pública? ¿Cuál es la lógica ahí? habla de la brújula. Todo depende de cuál es el norte. Entonces, Si el norte es político para las finanzas, muchas veces ok. el norte, o sea, el norte, si me preguntan a mí, mi norte va a ser el económico. Poner el recurso, si sea escaso, donde tenga mayor capacidad de multiplicarse el dinero y que eso haga que la economía crezca y el bienestar mejore. Sería mi norte si Ok. de mí estudia la decisión, pero es innegable sí, que el Estado, a ser administrado por un gobierno, tiene de manera implícita la variable política. Entonces siempre vas a tener de alguna forma algún sesgo en esa decisión natural, en algunos casos mayor acentuado, en otros menos acentuado, ¿sí? Respecto de ese norte político que te da un retorno en votos. Ahora, ¿yo estoy satanizando las transferencias monetarias? Sí. Le pregunto porque los bonos o transferencias monetarias en muchos de los casos es utilizado para los impulsos a personas de cierto sector de la población. Por eso le digo, depende. Si digamos que es un bono que nació justamente al calor de una contienda electoral, yo me lo preguntaría. Pero si es un bono que surge bajo un análisis técnico que motiva realmente una carencia en un espacio de la población y que tiene un inicio y un fin determinado, lo puede estar justificando. Ahí le pregunto yo, ¿no? A ver. El bono más vilipendiado, por lo menos en mi vida, que empieza en la época de Maguad, con Correa, que se ponen a llorar, es el desarrollo humano. ¿Ya? Y yo entiendo que al menos el bono de desarrollo humano es muy claro y sencillo y por eso es más fácil de defender. Hay mucha pobreza en este país, bajos ingresos para gente que sí trabaja, de gente que desea entrar a la formalidad y nunca puede, pues yo le transfiero dinero para que puedan parar la olla. Pero pasamos a otros bonos y transferencias, los más recientes, Jóvenes en Acción y Jóvenes... del Nuevo Ecuador. Ajá, correcto. Y Ecuatorianos en Acción. No, y del Nuevo Ecuador también, de 18 a 29 años. Ahí está, ¿ya? Y eso supuestamente tiene una razón técnica. Vamos a darle empleabilidad a estos jóvenes. Van a trabajar con los ministerios y secretarías, van a aprender nuevas aptitudes, capacidades, competencias y van a llegar al mercado laboral. Eso demanda, o sea, parece hasta mejor, demanda una justificación y sin embargo yo no encuentro hasta este día un estudio bien hecho del gobierno, o por lo menos un informe que diga tantos jóvenes entraron, tantos de ellos tenían ofertas laborales en firme y salieron con algunas más ofertas laborales, o tantos jóvenes reportaron que tuvieron la capacidad de aprender tal conocimiento. O sea, no me han dado a mí ni a nadie en este país un informe o algún documento que nos diga por eso está justificada la transferencia. Más bien conocemos un montón de historias donde los ponen a barrer. Sí, a ver, ahí, o sea, el encuentro es muy válido y de hecho nos puede hablar un poco de cómo se debe manejar la política en general, inclusive la social, que es la que estamos un poco comentando. Siempre hay de alguna forma una motivación. El primer estudio que debería haber en toda construcción de política pública debería ser qué la motiva, es decir, debe haber un estudio técnico que te diga, mira, los chicos en este rango de edad... Hay una estadística de que han aplicado N veces y tantas veces han sido negados porque tienen esta variable de exclusión, porque no tienen la preparación, lo que sea. O sea, eso tiene que motivar el por qué hago una política. Y de alguna forma hipotética, establecer que ese mecanismo que vamos a crear lo va a solucionar. Y lo que dices es correcto. No es inmediato. Sería de decir algo falso, decir que a los 3 meses, lo que tú dices se llama un análisis de impacto de la política social. Y el impacto se lo hace al menos después de unos 6 o un año de aplicación para saber si ese mecanismo tuvo el efecto que se esperaba. Ya, pero para eso tendríamos que conocer la proyección que tiene. Digamos, si yo voy a dar este bono, lo voy a mantener cada 3 meses, lo activo para que no sea relacionado a la elección y al final el objetivo ya pasó es un año este, del ¿no? último. Y lo otro que quería preguntarle, O sea, que ya es ¿cuál menos. es la diferencia? ¿Por qué no puede ser al mismo tiempo una acción o política que tenga beneficio social y al mismo tiempo tenga una
una base técnica económica, para que no exista esa separación Pero entre la brújula que usted decía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo segundo, según usted? O sea, ¿cómo definiría lo segundo? Por ejemplo, estábamos hablando de la ejecución del presupuesto, que no necesariamente se traduce en voto inmediato, es decir, la acción con una respuesta política electoral, pero que vayan de la mano. O sea, a lo mejor en salud no lo veo directamente, con el bono lo veo directamente. ¿Por qué tiene que estar separado? Bueno, primero son diferentes aristas, o sea, diferentes, digamos, que ejecutores de política, ¿ok? Generalmente la política social ha estado como que un poco independiente del resto, digamos, que el aparataje gubernamental, porque digamos que ve esta minucia, por decirlo así, que sí implica más detalle a nivel de conglomerados de la población, cómo se comportan y todo lo demás. Y sí, siempre va a exigir recursos para poder resolver estas distorsiones. Ojo, la distorsión que busca resolver el bono, yo sí la veo real. Creo yo que el bono no sea capaz el más eficiente en ese sentido. Quizás sí puede generar algo mucho más rápido en efecto, porque le construyes de alguna forma experiencia laboral en el corto plazo, y el día de mañana para poder entrar ya ha saltado esa barrera. Pero, por ejemplo, en este caso, yo que propondría realmente como algo en paralelo para desarrollarlo, es la formación de universidades duales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Qué más sostenible? En Alemania, por ejemplo, y esto es un caso real, en Alemania, ¿sí? hay universidades duales donde te dicen, ok, hay alguien que quiere entrar a la universidad, pero para poder entrar a la universidad necesitas que uno te ve con una empresa, Sí, claro. con una plaza de trabajo. Ya se aprobó la ley. Ya, pero eso hay que desarrollarlo, porque esa es la única forma de crear plazas de empleo donde seas consciente de que vas a formar a la par y construyes tu propio recurso, es decir, laboral. Lo otro es una apuesta. ¿Por qué es una apuesta? Yo puedo construir CVs de 100 personas, pero ¿qué pasa si el mercado como tal no tiene 100 espacios disponibles? No lo vas a absorber. Entonces van a ser 100 personas con un buen CV desarrollado, o digamos que en algo desarrollado, con la iniciativa de que pueda buscar una plaza de empleo que no la encuentras. Entonces al final ahí sí se convierte el incentivo que das como bono en un gasto sin recuperarlo, porque al final nunca lograste el objetivo deseado. Entonces esto de aquí tiene que ir en dos vías, ¿no? Como decía el señor Miyagi para el de mi época, ¿no? Pulir y encerar a la vez. Tienes que dar, por último, dar el bono. Manos, Sí, izquierda y a la derecha. vez, por eso. Das el bono, pero a la vez debes construir los espacios de trabajo para que estas personas se inserten. Caso contrario, no lo vas a lograr, porque el objetivo es que se inserten. Es arar en el mar, claro. Correcto. En ese ejemplo que pone, creo que lo más complicado realmente, más allá de la propuesta, que creo igual es buena, crear mecanismos duales, al final del día el problema en Ecuador es que no se está generando empleo. Y no hay plazas de trabajo. Y ya hemos hablado extensamente en otros programas de por qué para mí, cuáles son las razones que se da eso, pero el empleo formal es muy difícil de crear en Ecuador. Ahora, si nos vamos solamente al ámbito económico, ¿qué tendríamos que hacer como país, incluso si fuera muy difícil, para poder acelerar el crecimiento económico a tal punto que efectivamente el empleo también pueda crecer, sobre todo el empleo formal, y podamos por lo menos pasar la barrera del 50%, que no lo hemos pasado en más de 25 años, si no estoy mal? Yo sí, muy sencillo. ¿Sí? La economía crece en función de cuánto crezca la cantidad de dinero que circula en ella. Esa es la premisa fundamental. Si el dinero no crece, entonces la economía no va a crecer. Y por tanto, al no crecer, tampoco las plazas de empleo. El Ecuador, en ese sentido, es muy oscilante, porque el crecimiento que hemos observado en la economía, el año pasado fue un crecimiento interesante, en este año un poquito menos, ¿sí? Se debe fundamentalmente a estas externalidades que hacen que eventualmente llegue más dinero a la economía. ¿Qué pasó el año pasado respecto al anterior? El cacao. Ya digamos que ese momento tan romántico y rosa ya bajó. Entonces ya, ¿qué es lo que debería esperarse? Que la economía decrezca, porque ya la cantidad de dinero que entraba ya no fue la misma. ¿Qué nos jugó en este año el número? El problema con Irán, que de alguna forma subió los precios del petróleo, si bien hay un más y un menos porque importamos derivados, pero en el neto, sí, algo aumentó la divisa, por tanto, la economía creció. Entonces, en esa oscilación de nuestra economía es que la economía crece, pero en realidad lo que hay que buscar es encontrar los mecanismos para que la liquidez interna del país
se riegue dentro del país en la mayor cantidad posible. De esa forma, no es que vamos a ser bollantes en el crecimiento, pero al menos como Estado aseguramos que vamos a crecer en la máxima capacidad que nuestra propia cantidad de dinero interna nos permita. En ese punto, ¿cómo podemos también hacer para que, por supuesto, las externalidades, el mundo internacional siempre va a fluctuar y siempre va a pasar que sea crecimiento de crecimiento? Pero ¿cómo podemos hacer de manera interna o qué políticas podríamos aplicar, nuevamente, sean difíciles o no, estamos en el campo teórico, para hacer que nuestro flujo de dinero pueda crecer? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros mismos o para que llegue incluso más dinero hacia Ecuador independientemente de esas externalidades? Porque siempre van a existir, pero aún así Ecuador debería intentar crecer a pesar de o con ellas, dependiendo de cuál sea el contexto del año. A ver, es interesante. Yo creo que ahí ese comentario cae en este espacio común que siempre se vuelve intenso y muy retórico en épocas previas a campañas, que es la inversión extranjera directa. Sí, mire que estamos ahorita en índices muy bajos y igual seguimos en la misma sequía que había antes. Es decir, no por un bajo riesgo país nos va a llover dinero del exterior. Quizás no somos atractivos para el mundo. Y eso hay que ya quizás tomarlo como una realidad. Okay. O sea, yo creo que hay que un poco pensar sobre eso. ¿Eh? Yo creo que discutir lo mismo, decir algún día, no lo sé. Capaz la realidad es que no somos atractivos y debemos ver cómo sobrevivimos con lo que tenemos. Entonces, sí, yo no negaría la posibilidad de siempre captar dinero del exterior. Pienso que a veces lo buscamos de la manera no tan efectiva. ¿Por qué? Porque siempre buscamos, correcto, la exportación para que vengan más divisas, pero aquí tenemos algo muy importante que no lo hemos aprovechado adecuadamente y es el dólar, que es decir, no hay tipo de cambio, no hay un costo de tipo de cambio al salir el dinero del país. No obstante, tenemos tasas de interés que a plazo, es decir, un año a plazo, son mejores que en otras partes del mundo, en tasa de interés real. Entonces yo más bien volcaría a toda mi gente a decir, vengan e inviertan financieramente en el país, al menos un año a plazo, y van a ganar más de lo que ganaría en otra parte del mundo. Ahí sí traeríamos dinero, digamos que puro y duro, que debería mover más la economía. Pero esa arista, pocos la han, no tengo que observado, creo que alguien sí lo debe haber visto, pero pocos la han ejecutado a nivel comercial en el mundo entero. Ahora, economista, ¿cuánto hemos retrocedido en este camino de querer soltar el subsidio a los combustibles con esta nueva reforma? ¿Y por qué le consulto eso? Porque de alguna u otra manera, si bien el Fondo Monetario Internacional ha venido desembolsando los recursos, también tenemos una hoja de ruta que seguir para garantizar esos pagos. ¿Qué tanto hemos cumplido? 1, 2, y qué tanto esta reforma para amortiguar un poco el impacto de la subida de los combustibles nos retrocede de ese camino que veníamos allanando y que ha sido dificultoso y que ha generado también un desgaste político al mismo gobierno. Y segundo, tenemos pendiente de esta misma ruta una reforma tributaria. Sí, a ver, yo más allá del de bueno o malo, o si hemos retrocedido o avanzado, o estamos en el punto igual, yo siempre lo leo en contexto inclusive político. Innegablemente, el gobierno actual tiene una fortaleza bastante grande en la ejecución de sus políticas públicas o sus decisiones a nivel gubernamental, que al final de cuentas puede haber alguna escaramuza, pero se reducen rápidamente en esta discusión local. Entonces, primero, yo creo que si el día de mañana le toca nuevamente ajustar los tornillos en este tema del subsidio, creo que lo podría hacer. Evidentemente sería en el siguiente año, después de que acaben todas las elecciones seccionales, porque el timing no le daría o no fuera del todo efectivo en este cierre ya de año. Ahora, creo yo, no es que me consta, que esto tuvo que haber sido hecho en coordinación con el Fondo Monetario. Yo creo que el Ecuador hoy, dada su condición con el Fondo Monetario, no podría tomar decisiones de este tipo. O sea, fue consultado. Yo pienso, porque al final es el acreedor principal, digamos que uno de los más recientes y en gran medida, que no estoy tan seguro de que lo hubiera tomado si no tuviera un ok de parte de ellos. Esa es un poco mi reflexión al respecto. Okay. Oiga, y puede breve, porque me quedé pendiente de lo que la semana pasada cerrábamos hablando sobre libertarismo en materia económica. Y usted me escribió, libertarismo es inaplicable. ¿Por qué es inaplicable? Es que no es lo que se está viviendo en Argentina, lo que se quiere plantear para Perú. Digamos que el libertarismo es lo que está en la mente de Milei, o sea, porque al final es una filosofía, es decir, cada quien es libre de
de alinear su pensamiento Está bien. a lo que más le parezca con sus preferencias, ¿no? Pero el libertarismo en sí mismo es una filosofía como tal, es una perspectiva de la sociedad más que de la economía, donde obviamente la economía es parte de ella, ¿sí? Entonces, llega un momento en que la praxis, ¿sí? Porque al final eres presidente, administras un Estado, ¿sí? Ya te obliga, así tú no lo quieras, a ir renunciando a ciertos preceptos filosóficos que tenía el libertarismo. ¿Ok? De hecho, la primera premisa es que el Estado debe estar lo menos posible en la vida de los ciudadanos. Entonces, si tú eres el que administra el Estado y sigue siendo Estado, hay una contradicción de fondo. Entonces, digamos Pero que dicen menos en la vida, no desaparecer completamente, porque esa es otra filosofía que es el anarcocapitalismo. entonces, pero viene una línea muy fina entre el libertarismo y el liberalismo. Entonces, para mí en la práctica, el libertario, no porque, digamos que renuncia a lo que piensa, en la práctica se convierte en un liberal, ¿sí? Con ciertos toques libertarios en la medida de lo que pueda, pero ya es difícil en la práctica ser un libertario de cepa desde el punto de vista del libro. Ok. Por ejemplo, si das un bono, ese que da un bono, definitivamente, siendo libertario, se contradice en esa acción. Pero hay muchos derechistas que ya se han convertido o aprendieron del populismo. Es que lo que pasa es que el libertarismo en sí mismo es si uno digamos que lo habla, lo comunica, lo transmite, es encantador. Yo si fuera libertario y vivo, dijera, es que estoy implementando primero cómo es el reverse income tax, el impuesto a la renta inverso, y luego voy a retirar los otros impuestos. Y tengo una excusa para tener los 10 años pensando qué voy a hacer después. Para regresar a los números antes de concluir, economista, a ver, grosso modo, los últimos años terminamos con 4 o 5 mil millones de atrasos y con 4 o 5 mil millones de déficit, ¿no? Y va acumulándose la deuda no consolidada con el IES, se va sacando a 30 mil millones, ¿no? O sea, son las cifras preocupantes que a mí me pululan en la cabeza constantemente. ¿Cómo usted ve hasta ahora del presupuesto codificado hasta la fecha más reciente? ¿Cómo usted ve que vamos encaminados? ¿Cómo vamos a cerrar este año? Yo creo que no va a diferir mucho de eso. Probablemente acabarás con un déficit presupuestario, probablemente en unos 3.500, 4.000 millones, y quizás bajarás unos 1.000 millones en tema de impagos. Pero yo no creo que vaya a ser una diferencia sustancial en esta gran figura que hemos mantenido siempre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y es lo que yo siempre de alguna forma he dicho a lo largo del tiempo, las reducciones presupuestarias o a nivel de gastos en un presupuesto no garantizan de que te vas a... Perdón, si, digamos que tú ajustas este gasto que es el subsidio, te permite de alguna forma equilibrar el balance, por decir el presupuesto, pero en la práctica siempre hay el incentivo de gastar más, porque alguien necesita algo y esa dinámica no cesa en el tiempo. Claro. Entonces, en la práctica, los déficits serán de la misma cuantía y también lo serán estos atrasos. Cuando tengas quizás un salto en el precio del petróleo, por darte un ejemplo. Y un aumento de la producción, que es lo difícil. Correcto. Pero digamos que te juega el número y con una producción tienes un precio de $150, como capaz lo puedo haber tenido hace poco, pero más sostenido un semestre en el tiempo. En ese momento, capaz tienes más holgura para poder sortear todos estos déficits e ir saliendo, como alguna vez pasó en la economía ecuatoriana. Pero la generalidad no es esa. Entonces, el Ecuador, no es que lo sentencio al futuro, y más allá de este gobierno, siempre tendrá que ver cómo reprograma estos pasivos en el tiempo, ¿sí? Y al final es una bolita que la vas, en el mejor de los casos, manteniendo, en el peor de los casos, aumentando, y eso al final generará, digamos que tensiones políticas, económicas en un día determinado, ¿no? Okay. Ya 8:34 de la mañana, economista Jacome, gracias por habernos acompañado, muy generoso de su parte también. A ustedes, siempre es un gusto compartir con ustedes. RTP